Bueno, para el curso, para nuestro AutoCAD, pues entonces aquí ya me abrió mi AutoCAD, voy a volver a compartir la pantalla. ¿Listo? Me confirman si están viendo la pantalla. ¿Aló, me escuchan? Listo, perfecto, perfecto, listo. Bueno, entonces vamos a crear un nuevo dibujo acá en Star, pues ustedes ya conocen el proceso de arranque. Simplemente aquí en el más voy a crear un nuevo dibujo. Voy a quitar la grilla F7. Listo. Bueno, en este momento ya estamos en nuestra pantalla gráfica. Van a tener la cinta de esta manera. Si ustedes pueden observar el ribbon que tengo arriba, me va a aparecer con los comandos de AutoCAD 3D. Si no la tienen visualizada de esta manera, van acá al piñón de abajo, a esta parte de la caja, de la pantalla de estado. Van a encontrar aquí este piñoncito, este icono como un piñón, hacen clic y van a seleccionar 3D Modeling. Posiblemente lo tengan en Drafting and Annotation, entonces simplemente van acá a 3D Modeling y cuando hagan clic allí les va a aparecer esta cinta que tengo en este momento acá visualizándose. Entonces aquí tenemos las herramientas de 3D, o sea, normalmente son estos tres como parte inicial, son estos tres paneles que tengo acá, lo que es de Modeling, Mesh, Solid Editing. ¿Sí? Entonces, por estos tres vamos a trabajar pues un buen rato, mirando a ver qué hacemos con cada uno. En cada uno de ellos, pues ustedes ya verifican, aquí por ejemplo en Box, ustedes pueden hacer clic en la flechita y van a encontrar otros sólidos que pueden crear, ¿sí? Como cilindros, conos, esferas, pirámides, cuñas y toroides. En Extrude también vamos a tener otros comandos que vamos a empezar a trabajar. Aquí tenemos otros comandos. Tenemos la parte de mallas, mesh, es mallas, y la parte de superficies arriba, ¿sí? Que es otro sistema. Y edición de sólidos, que son la parte de la forma de trabajar con estos sólidos si queremos modificar algunas cosas. En la flechita hacia abajo voy a encontrar otros dos comandos de edición de sólidos. ¿Sí? A medida que vamos trabajando en el programa, pues vamos utilizando cada uno de esos comandos. Por supuesto que vamos a utilizar los comandos de dibujo y los comandos de edición o modificar, pues para elaborar algunas cosas básicas para ir procediendo con la parte de eh, AutoCAD 3D. El programa como tal está diseñado para 3D, realmente. O sea, más que 2D, él trabaja, está muy enfocado a la parte de 3D. Tiene mucha herramienta para manejar 3D. De hecho, la mayoría de los comandos que tiene precisamente funcionan es para eso. También es conveniente que en el momento de trabajar nuestros dibujos
creemos algunas capas si es necesario, que ya ustedes de pronto conocen cómo hacer el proceso de creación de capas. Simplemente se crean las capas necesarias que se necesiten en el momento de trabajar con los dibujos que vamos a realizar. Bueno, ya entrando en materia, vamos a encontrar elementos básicos fundamentales. Un elemento básico es este icono de XY. No sé si ustedes lo están viendo, es un icono que está a su izquierda, en la parte inferior izquierda, van a encontrar el icono XY. No sé si alguien estaba pidiendo, pensé que alguien estaba pidiendo. Bueno, entonces aparece este icono. Este icono, cuando ustedes lo seleccionan, se va a colocar amarillito. En versiones anteriores posiblemente no lo haga, ¿sí? Pero ese icono es fundamental cuando ustedes están trabajando en 3D. ¿Por qué razón? Porque les va a indicar el posicionamiento de su punto de vista, o sea, cómo está observado el objeto en 3 dimensiones. Nosotros, cuando hacemos un dibujo en 3D, él maneja varias formas de visualización del objeto. Y esa visualización se basa en las normas de dibujo, ¿sí? Normalmente. Entonces, allí vamos a encontrar varias situaciones de las cuales yo puedo trabajar. Por ahora vamos a trabajar dos visualizaciones fundamentales. Una que es la visualización paralela o isométrica. Voy a colocarlas acá para que ¿sí? Lo que es visualizaciones Entonces, ¿qué visualización tenemos? Tenemos la paralela y la axonométrica. Ya explico esas dos para que por acá alguien quiere ingresar, ¿no? Parece que me estaban pidiendo ingreso, pero no aparece nadie. ¿Qué es eso? Cuando hablamos de paralela, de una visualización paralela, estamos hablando de isometrías. Y cuando hablamos de una visualización axonométrica, estamos hablando de perspectiva. Entonces, ¿qué es una y qué es la otra? La isometría, vamos a ver acá un ejemplo de isometría. Así, aquí hay alguien pidiéndome pista. Entonces, busquemos aquí isometría y van a sí. Entonces van a encontrar que cuando veíamos de pronto dibujo técnico, nos ponían a hacer unas piecitas parecidas a estas. Entonces allí estamos generando isometrías. ¿Qué es una isometría? Es una proyección que en este caso, por ejemplo, en este cubo que estoy mostrando, en este sólido, es una proyección que intenta representar, ojo, le hago énfasis a la palabra intenta, porque lo que se hace es representar un objeto que está en 2 dimensiones, en un plano de 2 dimensiones, ¿sí? Que es su pantalla de computador. Su pantalla de computador es un plano de 2 dimensiones. Estamos tratando de representar un objeto en 3 dimensiones en un plano de 2 dimensiones, pero con una característica fundamental, que los ángulos
y las líneas siempre son al mismo ángulo y deben estar paralelas. Eso es una isometría. Entonces, en este caso, si ustedes pueden observar, con respecto a una línea horizontal, estamos formando un ángulo de 30 grados. Por donde cada línea que se colocó aquí para formar este dibujo está a 30 grados con respecto a una línea horizontal. Si yo esa línea horizontal la coloco acá arriba en esta esquina, colocaría esta línea que está aquí a mi derecha, también formaría 30 grados y esta línea también formaría 30 grados. Por eso se llama ISO, porque son iguales en todos los elementos. ISO, igual. Entonces, todo va a ser a 30 grados. Y la otra característica de la isometría es que las líneas, por ejemplo esta vertical que es acá, es paralela a esta vertical, es paralela a esta vertical, es paralela a esta vertical y es paralela a esta vertical. Las líneas oblicuas que están en este sentido también son paralelas entre sí y las que están en este otro sentido también son paralelas entre sí. Eso da igualdad en el proceso de dibujo y eso por eso se llama ISO. ¿Sí? Porque ese dibujo entonces genera un proceso que vamos a entender como si fuera un elemento en 3 dimensiones. Es la característica de la isometría. Mientras que la perspectiva o axonometría adolece de esas líneas paralelas. El ejemplo clásico es la carrilera. ¿Qué característica tiene una perspectiva? Que las líneas todas las líneas que se generen en el dibujo van a llegar a un punto en el horizonte. A un punto en el horizonte. ¿Sí? Entonces todas las líneas convergen a ese punto. Por ejemplo, aquí la cerca, las líneas de la cerca convergen directamente a ese punto. Igual, digamos, la base de esta posteadura, si trazamos una línea en la base, va a converger en ese punto. Otra persona por acá está solicitando. Listo. Bueno, entonces creo que si hay alguna pregunta con respecto a la isometría y a la axonometría, sí señor, isometría es paralelismo y igualdad en los ángulos, porque es el mismo ángulo, o sea, el ángulo de 30 grados se repite, y la axonometría o perspectiva va a haber una convergencia en una parte, en un punto en el horizonte, en una línea de horizonte. Esa línea de horizonte normalmente en las perspectivas está a la altura del ojo humano. O sea que si usted se para, por ejemplo, en un sitio alto, y ve al fondo el horizonte, por ejemplo el mar o digamos un valle muy grande, va a haber una línea de horizonte. Esa línea de horizonte siempre va a estar a la altura de sus ojos. Entonces, si usted se agacha, la línea de horizonte baja con su mirada en ese proceso. Entonces, así es como se toma el punto de horizonte. Para las perspectivas, aquí pueden observar, por ejemplo, el punto de fuga en el centro y todos los elementos que están dibujados, todas las líneas convergen directamente a ese punto de horizonte. La perspectiva puede tener un solo punto de fuga, como es esta carrilera, o puede tener varios puntos de fuga. Por ejemplo, en este caso, este punto está en el horizonte, la línea punteada es el horizonte, es la altura del observador, normalmente, ¿sí? La altura del observador.
y puede tener un punto de fuga a la derecha y un punto de fuga a la izquierda. Entonces aquí observan cómo las líneas que corresponden a cada uno de esos elementos van representadas hacia el punto de fuga que le corresponde. Por ejemplo, esta cara corresponde a la izquierda y esta cara corresponde a la derecha. Aquí hay otro ejemplo de perspectiva con dos puntos de fuga. Esta cara toda está relacionada a un punto de fuga distante, que posiblemente en la imagen no se note, pero yo la puedo generar así, igual para este lado. Aquí también observan otro proceso de puntos de fuga. AutoCAD normalmente va a trabajar con una axonometría de un solo punto de fuga. En algunos casos yo podría generar dos puntos de fuga, pero ya luego veremos cómo él va a empezar a trabajar los dibujos para generar esos puntos de fuga que ustedes van a observar. Entonces, inicialmente nuestro trabajo se va a volver isométrico, o sea, nuestro trabajo va a ser dedicado solamente a la isometría. Empezaremos con líneas sencillas y procesos sencillos para hacer procesos de manejo de un objeto en 3D. Cuando yo dibujo en AutoCAD, por ejemplo, voy a hacer un círculo acá. Ustedes ven que yo hice un círculo, ¿sí? Allá aparece un círculo. Para AutoCAD, su imagen en la visualización que está observando usted en este momento está representada con este icono XY. ¿Sí? Este icono le está diciendo que entre el X y el Y hay un plano. O sea que nosotros tenemos un plano aquí alrededor del círculo. Y este cuadrito que aparece en la intersección de los ejes XY me indica el eje Z. Ese eje Z está viniendo hacia usted en su pantalla de computador. Entonces es como si ese eje saliera de ese punto y se viniera hacia usted. O sea, sale perpendicular a la pantalla gráfica. Por ahora no estamos viendo el objeto sino en esa forma, o sea que lo estamos viendo en ese plano. Y visualizándolo en términos isométricos, veríamos que estábamos trabajando como si nosotros estuviéramos viendo la planta o la parte superior de nuestro objeto 3D. Entonces podría suceder que eso funcione de esa manera. Entonces, para visualizar esto en 3D, para observar este objeto en 3D, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos acá, donde dice View, Vista, en este panel de View, vamos a buscar aquí donde dice un Save View, y vamos a hacer clic en la flechita, y vamos a encontrar las posiciones que podemos manejar en el AutoCAD. Por ejemplo, vamos a ver un proceso isométrico. Miren que aquí todo es isométrico, ¿sí? Vamos a trabajar isométricamente. Entonces, usted en donde dice SW Isometric, que quiere decir suroeste isométrico, SW, S es sureste, N es noreste y NW es noroeste. Entonces vamos a ver sur-oeste isométrico. Entonces, si hacemos clic acá, nuestro objeto inmediatamente aparece como si estuviéramos viéndolo en isometría. Vamos a mirarlo de nuevo en la parte superior. Entonces volvemos acá, donde colocamos SW Isometric y vamos a colocar aquí Top. Vamos a encontrar de nuevo el círculo como yo lo dibujé. Si yo dibujo un rectángulo, acá, vamos a volverlo a hacer en isométrico. Entonces vamos aquí, buscamos SW Isometric,
y mire cómo me aparece. Si nosotros midiéramos el ángulo con respecto a estas líneas, sería 30 grados, ¿sí? Y ustedes observan que estas dos líneas están paralelas. O sea que tengo ahí líneas paralelas y el ángulo es a 30 grados. O sea que el ángulo entre estas dos líneas, ¿cuánto será? Entre esta línea y esta línea que tengo acá abajo. ¿Qué ángulo se genera allí? ¿Alguien que me pueda responder? El ángulo que yo tengo acá con respecto a la línea horizontal es 30 grados. Si yo coloco una línea recta acá, en este punto, ¿qué ángulo tengo entre esta línea y esta línea? No, sería de 60 grados. ¿Por qué? Porque es que tengo 30 grados acá, aquí también tendría 30 grados y tendría 30 grados hacia acá. Vamos a intentar hacerlo acá y acá. ¿Sí? O sea, esta línea con respecto a esta línea horizontal tiene 30 grados. Y esta línea que yo tengo abajo, que acabo de seleccionar, también tendrá 30 grados con respecto a esta línea horizontal. Entonces este ángulo entre los dos sería de 60 grados. ¿Correcto? Tengan en cuenta eso porque cuando están dibujando van a encontrar que los ángulos los van a necesitar saber exactamente en qué posición tienen sus ángulos. Listo, entonces, señor, ¿sí? No, estoy hablando de una línea horizontal, desde donde yo genero la parte isométrica. Volvamos aquí a la imagen de la isometría, ¿sí? Aquí donde veíamos nosotros la parte isométrica. Vamos a mirarlo acá. Bueno, acá, en este dibujo. En este dibujo que estoy presentando. Miren ustedes que aquí tengo 30 grados. Aquí también tengo 30 grados. ¿Pero sobre qué? Sobre una línea horizontal. Sobre una línea horizontal. ¿Sí? En el AutoCAD también va a ser sobre una línea horizontal. Entonces, por supuesto que si yo voy a top, acá, miren lo que sucedió. Esta línea horizontal que coloqué allí, recuerden que lo que estoy haciendo es una representación de un objeto de 3 dimensiones en un plano de 2 dimensiones. Entonces, como tengo el plano de 2 dimensiones, si yo lo veo por encima, en este caso que me vine para top, pues el ángulo aquí va a ser de 90 grados entre estas dos líneas, entre la línea vertical y la línea horizontal va a ser de 90 grados y la diagonal va a tener 45 grados con respecto a cualquiera de las dos líneas, 45. Pero si yo lo miro en isométrico, porque es una línea horizontal, ¿sí? Vamos a colocarla de otra manera. Vamos a hacer aquí esta línea. Listo. Entonces aquí, este ángulo que yo tengo acá va a ser de 30 grados. ¿Por qué? Porque siempre que voy a realizar la parte isométrica, siempre la voy a hacer con respecto a una línea horizontal. Este ángulo de acá es 30 grados, este otro ángulo de acá es 30 grados, es 30 grados acá. Por consiguiente aquí también habrá 30 grados, acá también habrá 30 grados.
Si yo continúo, si yo proyecto esta línea más lejos, pues también va a tener 30 grados sobre esta línea horizontal. Pero esta línea horizontal es la base para generar el isométrico, no es parte del dibujo. No sé si me hice entender. ¿Listo? Sí, sí, perfecto. En planta va a ser 45 o 90 grados. Y representado en el isométrico va a ser 30 y 60 grados. Perfecto. Esa es la forma como yo voy a visualizar en el programa. Esos son conceptos básicos de trabajo en el... Por supuesto que esto se vuelve muy mecánico, pero yo debo entender eso en el dibujo para poder entender cómo es que estoy visualizando los objetos. Entonces aquí ya estoy observando este objeto como isométrico. Ahora, si ustedes pueden observar, esto parece como si fuera unos palitos allí colocados sobre un plano y simplemente eso. Pero entonces yo ya quiero volver esto isométrico. Quiero volverlo que sea un objeto 3D. Entonces AutoCAD maneja dos elementos 3D, dos funciones 3D. Una parte que se llama sólida y otra parte que se llama superficies o mallas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo representamos nosotros una superficie y cómo representamos un sólido? Vamos a copiar estos dos objetos acá. Voy a ponerlos por aquí y voy a mostrarles qué puedo hacer con estos dos objetos. Ahora, una cosa importantísima, miren el XYZ. En este momento miren cómo se posicionó ya este icono. Este icono se llama el UX-icon o las SSP en español. ¿Sí? El UX-icon. El UX-icon. O el sistema SCP. UX, y aquí en español quiere decir sistema de coordenadas personalizadas. Sistema de coordenadas personalizadas. El SCP. Que es este mismo. Entonces, este nos está mostrando el plano XY. De hecho, AutoCAD dibuja es en el XY, no dibuja en el Z. Lo que yo tenga dibujado, cuando yo hago líneas y todo lo que yo hago, por ejemplo, si yo trazo una línea por acá, esa línea quedó en el XY. Miremos el top. ¿Qué pasó? Miren cómo quedó la línea que yo dibujé. Esa línea está dibujada es en XY, no está dibujada en Z. Cuando lo vuelvo isométrico, pues ella me va a mostrar esa dirección, porque esa fue la dirección que yo le di. Pero pareciera que tuviera otro ángulo. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué hago yo para que realmente me funcione esto en Z? Entonces, tenemos, si vamos a trabajar sólidos, entonces utilizamos acá, por ejemplo, el comando extrude. Entonces hacemos clic aquí en el comando extrude, seleccionamos el objeto, enter, y simplemente le damos la altura que querramos, o que necesitemos si tenemos alguna altura específica. Entonces allí tenemos un elemento ya tridimensional. Igual para el círculo, vamos a hacer aquí clic en extrude. Entonces el comando extrude me va a indicar cómo generar yo los objetos en 3 dimensiones. Vamos a hacerlo más alto. Listo. Ahí tengo un prisma de 4 lados, de 6 lados y un cilindro.
¿sí? Eso es lo que yo tengo. Ahí estoy trabajando con sólidos, ¿sí? Con sólidos. Si esto no fuera cerrado, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, yo tengo este elemento así, ¿no es cierto? Y es un polígono cerrado. Este también es un polígono cerrado. Pero si yo, por ejemplo, en la parte top, vamos a top, perdón, vamos aquí a top, y hacemos un rectángulo, vamos a hacer un rectángulo por acá, acá, ponerle aquí F8, aquí quedó, ¿listo? Entonces tenemos este rectángulo, vamos a verlo en isométrico y voy a destruirlo. También está cerrado, miren, ahí aparece cerrado, pero quiero destruirlo. Entonces selecciono esta línea. Miren que esa línea es una sola línea, mientras que aquí el objeto es un objeto completo, o sea, es una polilínea. Entonces aquí, por ejemplo, si yo hago un extrude acá, enter, miren lo que va a suceder. Va a aparecer como si fuera una malla. Entonces, AutoCAD genera ese tipo de elementos como superficies. Cuando son líneas solas, va a generar una superficie. En el caso del círculo no lo hace. ¿Por qué? Porque el círculo es completamente cerrado, ¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, vamos a devolver acá, un momento, vamos a deshacer, vamos a copiar este varias veces, vamos a copiarlo acá y vamos a copiarlo acá. Yo ya vi que aquí lo que genero es, si yo por ejemplo lo selecciono todo, vamos a hacer un extrude y vamos a seleccionar todo el objeto, enter, todas las 4 líneas van a ser una malla. Aquí van a encontrar que esto es una malla, ¿sí? Parece una canasta sin la tapa de arriba y sin la tapa de abajo. En el sólido, el objeto tiene tapa arriba y tiene tapa abajo y es lleno completamente, ¿sí? En las mallas no va a ser así. Solamente las caras van a ser mallas y la parte de encima y la parte de abajo están huecas. Entonces allí tengo una superficie. Entonces las superficies las van a caracterizar y se van a encontrar ustedes con este elemento de esta manera. Aquí lo que generamos fue una superficie. Este objeto, ¿por qué se genera así? Porque son líneas independientes y no están cerradas. Para que esto se convierta realmente en un sólido, yo tengo que convertir este objeto en elemento cerrado con polilínea. Entonces, ¿qué debo hacer? Hay varias formas. Una forma es aquí, yendo aquí a Draw, y buscamos aquí región. Entonces, Draw, buscamos región. Hacemos clic en región, seleccionamos todas las líneas y doy enter. Cuando la toque, se van a encontrar que ya quedó cerrada. Ahora sí, si le hago un extrude a este objeto, ya ahora sí me va a generar un sólido. Ahí ya tengo un sólido y en forma isométrica. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Qué pena que no le... Sí,
o una malla, o una malla. No, no importa, no interfiere. Pero eso ya lo vemos cuando estemos aplicando materiales. Listo. Pero no interfiere, o sea, tanto a sólidos como a mallas, el AutoCAD procede con la instalación de materiales en el caso de que ya se le vayan a colocar materiales a los objetos. En este caso, pues todavía no vamos a utilizar materiales porque tenemos que entender bien cómo funcionan los sólidos y cómo funcionan las mallas. Entonces aquí creamos un objeto sólido a partir de líneas. Otra forma de hacerlo es, vamos a copiar de nuevo, es utilizar el comando boundary. Entonces hicimos extrude. Ahora vamos a utilizar el comando boundary. Entonces con el comando boundary, lo escribimos simplemente bound. Entonces con BOU aparecerá boundary. Hacemos clic en boundary. Me aparece esta cajita de diálogo. Voy aquí al botón Pick Points y me posiciono en el interior de las líneas. Deben estar cerradas, no puede haber ninguna abertura. Hago clic en el interior como si fuera a aplicar un hatch. Enter y ya ese objeto queda como un elemento unido. Entonces ahora sí puedo hacer extrude. Allí ya tenemos otro objeto extrude, ¿sí? Con sólido. Este sigue siendo líneas, miren, ¿sí? Si yo hago lo mismo con el extrude, me va a suceder lo de la caja de acá. Entonces también puedo organizar esto en unión de líneas si están cerradas con otro comando. Vamos a utilizar otro comando, vamos a utilizar acá, entonces con otro comando que se llama pedit. No sé si han utilizado el comando pedit o edición de polilínea. Pedit, que es la edición de polilíneas. Pedit, polilínea, edit. Entonces con el comando pedit también puedo configurar esto para que sea una sola línea. Entonces simplemente escribo pedit, allí lo encuentro, pedit, selecciono las líneas. Allí cuando selecciono yo una de las líneas me pide que si yo deseo convertir esa línea a polilínea. Entonces aparece la letra Y, o sea sí, y doy Enter. Y ahora me aparece este menú donde le digo Join. Join es unir o juntar. Entonces selecciono ya el resto de líneas. Selecciono las 4 líneas. Doy Enter y otra vez Enter. Aquí ya quedó las 4 líneas unidas con el comando pedir. Y también puedo hacer el extrude. Si no me las unió, fue porque alguna de las líneas está abierta. Entonces, posiblemente puede suceder eso. Y el último comando que podemos utilizar en este caso para este objeto es este que tenemos acá, press pull, ¿sí? Entonces tenemos un área cerrada, en este caso es un área, o sea, ya no lo conforma como polilínea, no le interesa si eso es polilínea cerrada, le interesa es que sea un área cerrada. Entonces al ser un área cerrada simplemente genera el tridimensionamiento. Entonces hago clic en Press Pull, selecciono todas las líneas, miren, él inmediatamente cuando yo meto el cursor adentro encuentra el área, ya la tiene cerrada, hago clic ahí adentro y ya puedo generar
el extrude. Y ahí tengo mis objetos diferentes que yo puedo ir organizando a medida que vaya generando la... Yo puedo ir empezando a mirar los objetos desde otra forma de visualización. Por ejemplo, aquí ese isometric, ahí giraron, pero giró ¿qué? El punto de vista. El NE, otra posición, o el NW, que es otra de las posiciones, ¿sí? También las puedo ver, por ejemplo, volvamos a ese W isometric, que era donde los teníamos. Yo puedo hacer esto, hundir en la tecla Shift, entonces con la letra Shift, la tecla Shift, y utilizamos el rodillo del mouse. Entonces utilizamos el rodillo del mouse, me posiciono por acá, hundo la tecla Shift, la mantengo hundida, hundo el rodillo del mouse y puedo girar el objeto hacia otras posiciones de visualización. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Observando los objetos desde otro punto. ¿Sí? Yo ya puedo girar y observar hacia dónde quiero observar los objetos. Por ejemplo, estos objetos están de esta manera, los puedo revisar así y ya quedó una vista como estilo vuelo de pájaro. También puedo cambiar, por ejemplo, la forma como los observo en su... Ahí parecen alambres, ¿sí? Parecen que fueran piezas de alambre. Entonces aquí donde dice 2D Wireframe, o sea, Visual Styles, en ese Visual Styles, simplemente hago clic acá en Visual Styles, y aquí van a encontrar algunas formas de observar el objeto. Entonces, por ejemplo, aquí puedo colocar Realistic y van a encontrar que esos objetos sus objetos se van a ver de esta manera, van a aparecer ya como elementos sólidos, ¿sí? Hay otras formas de visualización, por ejemplo conceptual, ¿sí? Me los muestra de esta manera y así sucesivamente. Pueden, digamos, por ejemplo, de esta forma, donde me muestra las líneas de las aristas de cada uno de los prismas, ¿sí? El shade dice sombras con aristas, con aristas, sí. Sombras con aristas. Entonces aquí sombras con aristas me va a aparecer de esta manera. Pero si no la quieren con aristas, pues simplemente van a Realistic y pues no les va a mostrar las aristas. Miren ustedes el objeto como malla, como se presenta en la forma realística, ¿sí? Como les decía, él no tiene tapas, parece como dos elementos de cartón, ¿sí? Un objeto de cartón hecho allí. Esa es la forma de visualizar objetos en 3D. Para rellenarlo, no, yo no relleno, ahí no se rellena. Cambio aquí el estilo de visualización. Donde dice Realistic, si quiero volverlo alambre, voy aquí en 2D Wireframe, 2D Wireframe, o sea, forma alambrada. Pues no, el frame no quiere decir alambrada, sino la forma alambrada.
¿sí? Ahí está en forma alambrada, wireframe, y aquí está en realistic. Eso no es rellenarlo, es la forma de visualización y de la imagen lumínica que presenta el AutoCAD. El AutoCAD da como si fuera una ilusión de que le está poniendo luz. Entonces crea unas sombras, ¿sí? Algunas caras con sombra, miren, una cara más sombreada que la otra y una más iluminada, que es la parte superior. Pero el objeto está ya lleno, o sea, cuando yo creo sólidos el objeto está lleno. En este caso, cuando creo mallas no está lleno, ¿sí? Si vuelvo a la parte wireframe, van a encontrar que esto es una malla. El de las mallas. El de las mallas es muy sencillo. Simplemente dibujas una línea, como quieras. Aquí hay dos líneas. Vamos a volverlo isométrico. ¿Sí? Ahí dibujé una línea, esta otra línea, esta otra línea. ¿Sí? Vamos a extruirlas. Ojo, no es destruirlas, sino extruirlas. Enter. Y simplemente hacemos la extrusión hacia arriba o hacia abajo. Ahí se generó la malla. Pero porque son líneas independientes. Y porque no están cerradas y convertidas a polilínea. Si esas líneas, si esa línea fuera cerrada, un polígono cerrado, se convertiría en un sólido. Y si fueran las líneas polilínea. Quiero que me comprendan, no sé si me he hecho entender. La polilínea es una línea que ya es un solo objeto, ¿sí? Pero es cerrado. Si eso fuera una polilínea abierta, en este caso, supongamos que yo hago una polilínea abierta, hagamos una polilínea abierta, esta acá, esta acá, esta acá, y la convertimos en extrude. Miren que ahí seleccioné todas las líneas, también se generará una malla. ¿Por qué? Porque no es un objeto cerrado, es una polilínea abierta. Aquí son líneas independientes. Aquí es una sola línea. Entonces, como no es un objeto cerrado, no me va a funcionar como un sólido. Si yo hago la polilínea cerrada, aquí, acá, no importa cómo esté, acá, supongamos que venga acá, y supongamos que venga acá, la cierro, ahí no la cerré, está abierta, entonces vamos a cerrarla, listo, ahí me quedó cerrada, y quiero destruirla, vamos a destruirlo, entonces, como es una polilínea cerrada, miren, se va a convertir en un sólido. Si lo veo en realistic, va a generar esto.